Los pueblos originarios son culturas en riesgo de extinción, una parte decisiva de la humanidad en retirada. Han sufrido innumerables explotaciones. Sin embargo, los rostros de sus mujeres y de sus hombres nos muestran una humanidad que no querríamos que nos abandonara. Todavía están allí, con su belleza y su coraje. Ellos son los guardianes de la selva. Si se fueran, desaparecería el bosque nativo, las aves, los árboles y también los ríos. Acá viven, en estas regiones de la selva. Acá viven según su modo de ser, que tiene miles y miles de años. En estos tiempos, para los guaraníes ha habido una destrucción enorme. Una tragedia es lo que les pasa, por el desmonte y los ríos contaminados. También por los cultivos masivos de tabaco, de soja, de pinos. Está prohibido, pero lo mismo me hace. Tiran a la pacha, los cedros. Cuando yo voy por el bosque a buscar para tallar, veo. Esta comunidad, la isla, vive al borde de la explotación de la madera. Se siente la calidez de lo humano. Ellos son débiles pero sin cobardía. Igual pun bakwa joy de bak. Ugai na ha pergi rem boy mundu pet ayib.
Después de traspasar el límite agropecuario, surge Cocué Potí, que admira por la belleza y bondad en que viven. Sus maneras de vivir son valiosas. Albergan la posibilidad de existir como hermanos. Sus vidas tienen un tono sinfónico, entre ellos y con la naturaleza, en la que yacen y confían, con una sensualidad espiritual. Botas de sello hasta 5 sellos. No, después no me puede cortar ya primer día. Bueno, como van hasta miércoles. Después no me puede cortar porque ya ande ya recibí más sobre cortar. Memang kita. Saya kuri pun pernah tender kuri pero no ya más tiempo ya. Nyambo tera ya umurai ja
dicen sus sagrados textos: habiendo conseguido la plenitud de tus frutos, darás de comer de ellos a todos tus vecinos sin excepción. El chamán es quien promueve estas economías de reciprocidad. Lo que se caza, se pesca o se cosecha, se comparte. No se pesan ni se miden los dones. La abuela está preparando y cociendo las ofrendas que las niñas recibirán en el antiguo rito bautismal Nemón Garay. Tatrina. Pamenina que permoña, ¿qué? Kau ikan jual yang Antek penyuan ini mungkin. Quay mình cho chúng ta.
cacique con su esposa y el chamán están entregando las ofrendas a las niñas que recibirán su verdadero nombre. Lo original de la religión tupi-guaraní es identificar el concepto alma con el concepto palabra y todo lo que esto implica como valor de lo que se dice, aún hoy encarnado en ellos, que creen en el origen divino de la palabra. En su permanente peregrinar, el guaraní nunca dejó desiertos tras de sí. La tierra sin mal, protoimagen de la cultura guaraní, nombra su milenaria migración, su ser más hondo y original. Esta migración simboliza la búsqueda mística de un horizonte que se descorriera para convocar nuevos bautismos y nuevas siembras. Como en tantas grandes religiones, la entrada a los templos consagrados requiere de la superación de obstáculos. No sabemos cuál será el futuro. Ellos están unidos. Admira la vida en comunidad, el cuidarse unos a otros, ese tener hijos y viejos en común. No hay gente tirada afuera, como tiradas afuera están en las calles de las ciudades. Quizá podamos aún ser capaces de aquella conmoción de las entrañas. Podríamos así salvar lo que resta de los ríos
de las selvas, de los animales y de la posibilidad misma de la vida humana. I'm gonna play!